En el caso de nosotros como agencia, en el caso de Genesis Digital Thinking, estos son los primeros pasos y forzamos a tomar estos pasos antes de lanzar cualquier anuncio. Antes no lo hacíamos, esto lo aprendimos a la mala, antes no lo hacíamos, o incluso cuando un cliente decía, no, ok, hagan toda esta parte de la planeación, pero en lo que están haciendo la planeación ya lancen una campaña. Y pues, al principio nos dejábamos un poco cuando estábamos empezando y como que todavía no, no teníamos esa madurez, por decirlo así, como agencia, y pues la terminabas pagando peor porque terminabas aprendiendo con errores, y eso pues siempre salía más caro que el detenerse tantito y planear previo a lanzar cualquier campaña, ¿no? Este es un proceso que para nosotros nos toma 3, 4 semanas. Hay veces que si le metemos mucha velocidad, a lo mejor en 2 semanas se realiza nosotros le llamamos setup, o el plan de la estrategia de marketing. Entonces, pensando un promedio, son 3 semanas en lo que se trabaja todo esto, ¿no? Es necesario entender perfectamente el proyecto, el producto, como les digo, el público a quién vamos para poder lanzar la estrategia o crear la estrategia. Y este proceso del que vamos a hablar en el episodio de hoy son los primeros 4 pasos de nuestro proceso de 8 pasos, en el que ya detallamos en episodios anteriores, ¿no? Como saben, en Genesis Digital Thinking nos especializamos, tenemos como 2 especialidades. Una es el sector inmobiliario y la otra es el e-commerce, las tiendas en línea. Entonces, si quieres ver este proceso de 8 pasos, ya un poco más detallado, pues puedes ir al episodio número 26 para el caso del sector inmobiliario, para desarrollos inmobiliarios, para agencias inmobiliarias. Y para e-commerce es el episodio 46. Ahí explicamos nuestro proceso de 8 pasos. Y el episodio del que vamos a hablar hoy son los primeros 4 pasos. ¿Y por qué le quise dar un episodio específico? Porque luego siempre hay dudas de esto y como que, ok, pero oye, sí quiero empezar ya a trabajar con ustedes. Entonces, ya la próxima semana empezamos con campañas. No, es muy importante hacer esto previo a. De nuevo, son 4 pasos. Entonces vamos a empezar por el primer paso. El primer paso nosotros le llamamos el brief de marca y lo quiero desglosar porque normalmente el brief, dice mucha gente, ya sé qué es el brief, ¿no? Bueno, es un documento con unas preguntas, o sea, cada quien lo lleva de forma diferente. Entonces voy a platicar cómo lo llevamos nosotros. El primer pasito dentro del brief es que el equipo de trabajo de marketing, o sea, el equipo de Genesis, entienda y se empape del producto, proyecto, mercado, marca, cliente ideal, competencia, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? El resultado final o lo que, como les digo, de lo que tenemos que entender en este momento del proceso que es el brief, lo dividimos en 3 categorías. El uno es el cliente ideal. ¿A quién le hablamos? ¿Quién es el target? ¿Quién es el público meta? Y intentar entenderlo de la forma más profunda. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que quiere solucionar? Etcétera, etcétera. Ahorita vamos a detallar un poco más de eso. La segunda son los diferenciadores. Ok, ya entendemos a quién le hablamos. Ahora, el producto, la solución, el servicio que le vamos a ofrecer, cuáles son esos diferenciadores, qué nos hace diferentes a la competencia, por qué deben elegirnos a nosotros, qué nos hace mejores. Incluso hasta podríamos decirlo como un tipo, o sea, no es tal cual así, pero como un FODA, como un fortalezas, oportunidades, debilidades. O amenazas, pero es sobre todo entender por qué, cuáles son las fortalezas, cuáles son los beneficios de nuestro producto, de nuestra solución. Y la tercera parte es la competencia, también entender qué hay alrededor, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Y a veces no nada más es la competencia directa, sino la competencia indirecta. Vamos a ver qué ejemplo se puede poner aquí. A veces, por poner un ejemplo, del sector inmobiliario, nos pasa con la vivienda muy económica, la que es con crédito Infonavit. A veces pensamos que la competencia son las otras viviendas económicas, pero en algunos proyectos nos hemos dado cuenta que la competencia, por ejemplo, puede ser un crédito de estos de paguitos en tiendas departamentales y que vas pagando cada semana 20 pesitos y ese tipo de créditos que los hacen comprar, no sé,
la pantalla, o viene el mundial y compran la pantalla o contratan la televisión por cable para ver los partidos. Y a veces esa es nuestra competencia, porque el que ese cliente contrate ese paquete de televisión por cable para ver el mundial, puede sacarlo de mercado o no permitirle el utilizar su crédito o descalificarlo en su crédito hipotecario. Entonces, no siempre es la competencia directa a los otros que venden lo mismo que nosotros, sino a veces es lo que puede distraer a nuestro cliente de lo que nosotros le vamos a ofrecer. Entonces, también entender la competencia, qué hacen bien, qué hacen mal, por qué los eligen, cómo quieres despegarte de ellos o cómo quieres que tu cliente ideal te vea a ti a comparación de los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las tres categorías o tipo de información de la que el equipo de marketing, o sea, nosotros tenemos que empaparnos y entender al 100% de tu producto, de tu proyecto, de tu marca, para poder empezar a planear una estrategia, ¿no? Entonces, en este paso del brief de marca, lo primero es, tenemos un cuestionario ya con el brief, tenemos ciertas preguntas y en la descripción vamos a dejar la liga a nuestro cuestionario, porque es un cuestionario que ya está en línea. Entonces, en ese cuestionario vienen las preguntas de estas tres categorías. Vienen las preguntas sobre quién es nuestro cliente ideal, tanto de información demográfica como hasta qué le gusta, qué no le gusta, sus hábitos, cómo se viste. O sea, hay muchas preguntas, ¿no? E incluso, que ahorita vamos a llegar en el segundo paso del proceso, vamos a llegar a esto, pero es también o sea, hacerlo 2 o 3 veces, porque normalmente para un proyecto creamos hasta 3 buyer personas o 3 clientes ideales. Y ha habido algunos casos en el que creamos hasta 5 clientes ideales. Entonces, o sea, el cuestionario de preguntas sobre a quién le hablamos se puede responder hasta 3 veces esa sección por los diferentes tipos de clientes que podemos tener, ¿no? En ese cuestionario también vienen preguntas sobre el producto, sobre nuestros diferenciadores y sobre la competencia. Ese es un cuestionario en línea, de nuevo, lo intentamos ser lo más amigable y dinámico posible. Y ya que esté esa respuesta, nosotros la recibimos, la revisamos y entonces se programa la reunión del brief de marca. O sea, tenemos... antes lo hacíamos más presencial, pero hoy que tenemos clientes ya de diferentes ciudades del país o incluso en diferentes países, pues ya lo hacemos vía Zoom. Eso, la verdad es que la pandemia nos ayudó mucho, pero esta reunión del brief normalmente nos toma 1 hora y media más o menos. Lo que nos ayuda el cuestionario previo es a ver qué es lo que contestan o qué es lo que piensa el cliente sobre estos puntos de quién es el cliente ideal, la competencia, etcétera. Entonces, nosotros preparamos preguntas más a profundidad, o sea, para indagar mucho más ya en la reunión presencial. Incluso, por ejemplo, bueno, revisamos las respuestas al cuestionario, indagamos mucho más, pero hay casos, sobre todo en el de sector inmobiliario, en el de e-commerce, pues bueno, aparte de que lo que nos diga el cliente y las preguntas que indaguemos, pues también podemos revisar las métricas de un Google Analytics, de Shopify, de su lista de clientes, de su software de email marketing. Entonces podemos revisar muchas métricas de sus plataformas digitales. En el caso inmobiliario, si tienen un CRM, pues bueno, también es decirle, oye, podemos entrar a ver tu CRM, cómo se comporta, cuáles son tus métricas, cuáles son tus tasas de conversión, cómo están llevando tus vendedores el CRM, pero sobre todo algo que nos ha ayudado mucho, porque también a veces nos encontramos con clientes que ya están muy preparados digitalmente y que tienen todas estas herramientas, pero hay muchos casos en los que no están preparados, no tienen estas herramientas, no tienen esto, entonces pues tenemos que como sacárselos, rascarle, preguntarles y en el sector inmobiliario, por ejemplo, les sugerimos invitar ya sea al líder de ventas o al gerente comercial o que incluso inviten a los vendedores. Es una junta pesada, sí, es una junta tediosa, pero es muy importante porque si hacemos bien este primer paso de entender, o sea, que el equipo de marketing entienda el producto, el cliente ideal, cómo funciona la empresa, eso nos va a ayudar con todo lo demás. Si esta se toma a la ligera, si este paso se toma a la ligera,
La planeación a veces suele tener muchas correcciones y mucho ida y vuelta y puede tardar incluso más de esas 4 semanas. Sí hemos tenido clientes en los que hemos tardado 5 o 6 semanas y normalmente es porque este paso no se le dio la importancia. Esto es marketing para no marqueteros.